UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. La crítica es una expresión, una respuesta consustancial al ser humano, pero la crítica como manifestación del desacuerdo no siempre ha sido colectiva, al menos en el ámbito escolar. Lo cierto es que la prueba más temprana de crítica a la escuela nos remite a la ciudad sumeria de Shuruppak, en Irak, donde aparecieron testimonios escritos en los que la disconformidad de un alumno quedó grabada para siempre sobre unas tablillas cuneiformes. Desde entonces, la conciencia crítica, el revisionismo o la propuesta alternativa a las escuelas imperantes han sido una constante, pero a todas esas aspiraciones les ha faltado base epistemológica. Vayamos al origen del fenómeno desescolarizador, a los años 60 del siglo XX, cuando, al calor del entusiasmo pedagógico en el mundo occidental, se incubó un marchamo crítico que pretendía reconducir la institución escolar. Eran tiempos en los que se respiraba una atmósfera proclive a la igualdad de oportunidades, la escolaridad obligatoria y la conciencia social, precisamente cuando la espiral tecnológica, esencialmente competitiva, amenazaba con deshumanizar la institución escolar. Pero este movimiento de crítica a la escuela encontró su inspiración pedagógica en la llamada Escuela de Frankfurt, hombres de letras que tenían a Sigmund Freud y Karl Marx como referentes doctrinales. Muchos de sus miembros, por cierto, huyeron a Estados Unidos tras la irrupción del nazismo en sus países de origen. Destaquemos entre ellos al alemán Jürgen Habermas, cuya línea de pensamiento pedagógico estaba a medio camino entre dos tendencias. Por un lado, la racionalidad instrumental, heredada de la Ilustración, pero con rasgos de sociedad capitalista, tecnocrática e industrializada, y por otro, la acción comunicativa con el diálogo como dinamizador en un contexto de comunidad comunicativa de aprendizaje. Y no debemos dejar de lado un momento clave en el desarrollo de las corrientes educativas de los años 60 y 70. Hablo del informe Coleman, presentado en 1966 tras la iniciativa del presidente estadounidense Johnson, que había delegado en Coleman la tarea de calibrar el estado de la cuestión educativa con un trasfondo social. Coleman llegó a la descorazonadora conclusión de que la variable que realmente condicionaba el rendimiento escolar era la procedencia familiar de sus estudiantes y también su entorno. Significaba que las medidas democratizadoras que habrían de acabar con la discriminación debían implementarse fuera del sistema educativo. Una crítica de Coleman al discurso basado en la eficiencia y la productividad. Y desgajado de estos movimientos alternativos que surgieron a finales de los años 60, ponderemos también la irrupción de los llamados objetores escolares, es decir, alumnos que rechazaron frontalmente el sistema educativo apelando a su derecho a no asistir a la escuela. Estas corrientes creían que el estudiante estaba abocado a un estilo cognitivo mecanicista que de alguna manera coartaba su capacidad creadora. Y qué mejor ejemplo que la canción más laureada del grupo Pink Floyd, Another Brick in the Wall, un tema que invita a romper con las ataduras del sistema y la enseñanza discursiva. Como dijimos al principio, el movimiento desescolarizador fue un espacio de convergencia compartido por intelectuales de muy diversa condición. Los más destacados, los llamados padres de la desescolarización, fueron Paul Goodman, un liberal norteamericano de izquierdas, John Holt, un pedagogo estadounidense desencantado con el sistema educativo, Ivan Illich, un sacerdote católico disidente de origen austriaco, y Everett Reimer, un pedagogo de origen británico que trató de revolucionar la educación convencido de que los modelos en curso inhibían la capacidad creadora del estudiante. En el capítulo institucional, Illich y Reimer fundaron en 1961 el Centro de Documentación Intercultural en la ciudad mexicana de Cuernavaca,
Una iniciativa vanguardista desde la que buscaron soluciones alternativas con la desescolarización como telón de fondo. En las reuniones y seminarios celebrados en Cuernavaca participaron, por cierto, notables pedagogos del momento como el brasileño Paulo Freire y educadores que provenían de las más variopintas tendencias como la Escuela Libre de Summerhill, escuelas antiautoritarias, pedagogos de corte socialista. Las críticas vertidas por los participantes apuntaban a la sociedad de consumo, a la producción industrial y al tan manido American Way of Style o estilo de vida americano. Por eso, pedagogos como Illich o Goodman incidían en la contradicción de la escuela obligatoria en un contexto de sociedad tecnológica que anulaba a la persona. Según Illich, la escuela había llegado a ser la religión del proletariado moderno y hacía promesas huecas a los pobres de la era tecnológica. Venía a decir que la función tradicionalmente desempeñada por la Iglesia recaía ahora en el sistema escolar, pero el problema, insistía Illich, era que las escuelas de los años 70, también las escuelas públicas, encaminaban inexorablemente a la sociedad de consumo. El pedagogo de origen austríaco estaba convencido de que la escuela obligatoria imponía verdades absolutas y atentaba contra las libertades individuales. Lo que proponía Illich no era exactamente el exterminio institucional de la escuela, sino reconducirla derrocando el tradicional proceso de enseñanza-aprendizaje para implantar experiencias de carácter informal en las que la sociedad fuera concebida como un aula global que dotara a los alumnos de conocimientos reales y utilitarios. Holt, en cambio, suspiraba por una sociedad sin escolarizar, por un escenario integrador en el que todos estuvieran predispuestos a un aprendizaje cimentado en la unión, no en la separación. Y también Paul Goodman emitió su escenario educativo ideal. En su caso, abolir todo tipo de escuela, prescindiendo incluso del edificio y sus aulas para que el entorno urbano fuera un aula en sí, un concepto de ciudad educadora en el que no había cabida para los exámenes y tampoco para las calificaciones. La propuesta de Goodman implicaba también la descentralización de las instituciones escolares de manera que los grandes complejos educativos dejaran paso a escuelas de menor tamaño. Además, Goodman aspiraba a erradicar la figura del maestro por la connotación autoritaria del término. Prefería educador. Otro de los pedagogos afines a la desescolarización fue Everett Reimer, que planteó sustituir el concepto escuela por el de redes de oportunidades, enfatizando así la necesidad de acercar los recursos educativos esenciales a la mayor población posible. En su propuesta, Reimer priorizaba garantizar la disponibilidad de los objetos empleados, libros, micrófonos, cámaras, telescopios, juegos, herramientas, máquinas. Después habría que elegir modelos de habilidades, es decir, que varias personas demostraran la destreza a transmitir. En la siguiente fase se establecían contactos con los llamados compañeros de aprendizaje, colegas con los que compartir ese conocimiento adquirido. Y finalmente entraban en escena los educadores, los facilitadores de aquellos medios de aprendizaje considerados esenciales. No muy distinta fue la propuesta de Ivan Illich, que aspiraba a sustituir los sistemas escolares por tramas de aprendizaje, las llamadas Learning Webs, por medio de 4 vías de acceso a los recursos educativos. Servicios de referencia respecto de objetos educativos, es decir, elementos que facilitan el aprendizaje formal y que suelen estar contenidos en bibliotecas, museos, laboratorios, granjas, aeropuertos, fábricas. Luego, lonjas de habilidades, un concepto equiparable al de modelo de habilidades acuñado por Reimer y basado también en la transferencia pedagógica y la motivación de los propios alumnos. Servicio de búsquedas de compañero, cuya propuesta se basa en crear redes de afinidades para fomentar el aprendizaje en común, y por último, el servicio de referencia respecto de educadores independientes, en el que educadores profesionales orientan y transmiten su experiencia a los recién llegados en términos de docencia. Y ante este panorama cabe una reflexión, que la desescolarización, tachada de utópica en los años 70, se contempla hoy como la antesala de una infinita variedad pedagógica brindada por ese gran cerebro colectivo que es Internet.
En la práctica educativa se desgaja del movimiento desescolarizador el fenómeno conocido como homeschooling, iniciado en Estados Unidos a finales de los años 70 y que tuvo como inspirador principal a John Holt. Los seguidores de esta corriente educativa confiaban ciegamente en las familias como depositarias del proceso de enseñanza y aprendizaje. Llama la atención, por ejemplo, la adhesión a este movimiento de gentes procedentes de esa izquierda de carácter contracultural y ecologista que, con dinámica de común autosuficiente, habitaba entornos rurales ante la convicción de que las escuelas públicas y privadas no proporcionaban la educación ideal para sus hijos. El problema es que, andado el tiempo, durante los años 80 y 90, muchos de los llamados homeschoolers acabaron siendo integristas religiosos o activistas antigubernamentales. Pero lo que es innegable es el vertiginoso aumento de niños escolarizados en casa propia desde los años 70 hasta la actualidad. Si en los años 70 se registraron 15.000 familias estadounidenses que seguían este modelo, en 1998 superaban ampliamente el 1.000.000 de seguidores. Tanto es así que los propios documentos educativos elevados por instituciones internacionales, reacios a este tipo de realidades educativas en los 70 y en los 80, tienen ahora menos recelo hacia el movimiento desescolarizador. Ya no es tachado de fenómeno utópico y especulativo, sino que es objeto de discusión y análisis e incluso se contempla por parte de la OCDE como un escenario posible, como una alternativa de futuro. Lo paradójico de este fenómeno es que, en cierto modo, el modelo desescolarizador aspira a replicar el concepto educativo, el contexto educativo de los siglos XVIII y XIX, conciliando las propuestas rusonianas de Pestalozzi o de la Escuela Nueva, pero con una novedad: la sociedad de las redes y la aceptación de las tecnologías como dinamizadoras del aprendizaje. En cualquier caso, conviene no olvidar que la desescolarización no siempre es una opción caprichosa, sino que a veces es una necesidad, motivada por la carencia de maestros y la búsqueda de soluciones alternativas. En las críticas a la escuela como institución subyace muchas veces un componente de desigualdad que condiciona el éxito escolar. Supone aceptar un sesgo neomarxista según el cual todo ser humano está supeditado, está condenado a convivir con la desigualdad de origen. Sin embargo, esta visión determinista cuenta ya con una amplia casuística sociológica que muestra un escenario distinto. Dicho de otra forma, personas procedentes de una extracción social baja pueden alcanzar una elevada posición en la sociedad gracias a su valía intelectual. Quedaría demostrado el axioma de que a través de la educación se pueden superar estas desigualdades, pero no está claro, sigue siendo motivo de discusión, si la educación contribuye a superar estas desigualdades. De hecho, no son pocos los teóricos sociales, algunos de tendencia marxista, para los que la educación no es sino la evidencia de unas desigualdades sociales que no logra superar y en las que el sistema económico acaba determinando la educación. Un determinismo que nos abocaría, siempre según los teóricos neomarxistas, a la revolución. Estamos ante un modelo del que se desgajaría un cierto pesimismo existencial, el mismo a partir del cual proliferaron las llamadas teorías de la reproducción, cuya publicación más representativa fue el libro La instrucción escolar en la América capitalista, Schooling in Capitalist America, escrito por Bowles y Gintis en 1976, una obra articulada sobre la convicción de que es inconcebible el sistema educativo fuera del contexto social y económico. Para Bowles y Gintis, la escuela premia la docilidad y la obediencia y de alguna manera penaliza la creatividad y el espíritu crítico, una línea de pensamiento que sintoniza con la de Pierre Bourdieu. Para este sociólogo francés, la educación reproduce las desigualdades, pero a diferencia de Bowles y Gintis, Bourdieu concede más relevancia a los procesos culturales como garantes del correcto engranaje de las estructuras sociales y económicas. Y además, de alguna manera, pone de evidencia la capacidad de la escuela para transferir conocimientos e ideología. El sociólogo galo reconocía que el ambiente familiar condicionaba los avances escolares del estudiante. Es lo que él llamaba capital cultural,
un concepto en el que tienen cabida las competencias sociales y lingüísticas adquiridas más allá del ámbito escolar. Se refería a cualidades como las maneras, el estilo o el buen gusto. Y otra de las corrientes que no conviene desdeñar agrupó a teóricos como Michael Apple o Paul Willis, que sí concedían a la educación una mayor autonomía sin los determinismos de Bowles, Gintis o Bourdieu. Y de una matriz común, o a las corrientes expuestas anteriormente, proceden las llamadas teorías de la resistencia, que contemplan la educación como parte de un sistema social y político mucho más amplio y sin los determinismos de otras corrientes similares. Estas teorías de la resistencia trataban de contagiar a las instituciones educativas con un optimismo que aspiraba a cambiar la realidad. El modelo que más sonó fue el de la pedagogía crítica de principios de los años 80, que prendió primero en Estados Unidos con Peter McLaren y Henry Giroux como máximos representantes. Ambos proyectaban en cierto sentido esa necesidad de dejar atrás las contradicciones del sistema educativo, tal como había apuntado el brasileño Paulo Freire. Y muchos pedagogos antisistema norteamericanos, la mayoría de ellos, se adhirieron a esta corriente. Aunque sin duda el lingüista Noam Chomsky es el más destacado, por su insistencia en hacer ver a la sociedad, no sin cierto desencanto, que los valores democráticos no han calado todavía en la escuela. Por eso Chomsky sigue pensando que prevalece aún un modelo educativo con tendencias domesticadoras e incluso coloniales, en las que los maestros están plegados a sus vínculos funcionariales. Dicho de otra forma, el maestro se convierte en un gestor o administrador de currícula que, de una forma mecánica y domesticadora, prepara a los alumnos sin el más mínimo atisbo de pensamiento crítico y reflexivo. A esta perspectiva pesimista se apunta también Peter McLaren, que aspira a que la pedagogía crítica se convierta en pedagogía revolucionaria. Para McLaren, el objetivo igualitario y democrático queda diluido en un contexto de pensamiento dominante que no proporciona oportunidades ni herramientas encaminadas a la consecución de sociedades justas e igualitarias. Más bien todo lo contrario. La escuela, insiste McLaren, está irremediablemente expuesta a la coyuntura de los mercados. Y lamenta también que la escuela no hace sino promover los privilegios de las élites, pero quizás una de las limitaciones de estas corrientes críticas reside en su excesivo planteamiento teórico-epistemológico, así como la ausencia de soluciones y propuestas. Posiblemente el problema de la pedagogía crítica es no haber logrado trascender su discurso a un lenguaje de posibilidades. Y en las últimas décadas, las iniciativas con mayor proyección han sido las comunidades de aprendizaje, que no son sino proyectos que aspiran a la transformación social y cultural de los centros educativos y todos sus entornos. Y en esa aspiración pedagógica se priorizan la participación, el diálogo y la constante exploración de soluciones educativas. Frente a las corrientes neomarxistas, donde el concepto de reproducción presidía el discurso teórico, la pedagogía crítica prefería la idea de resistencia, de rebeldía a los modelos sociales y culturales en curso. Y es en esta narrativa donde cabe citar a Henry Giroux, que retomó el concepto de resistencia estudiantil, atribuido a Paul Willis, para incorporarlo a su ideario pedagógico. Giroux partía de la base de que los educandos no son seres pasivos, pero también reconocía que no todas las manifestaciones de resistencia, especialmente las vandálicas y disruptivas, eran beneficiosas. Incluso cabe advertir en las últimas obras de Giroux la propuesta de volver a la privacidad como ese reducto incontaminado en el que encuentran su espacio la creación libre y la imaginación, porque Giroux, además de todo, considera a la generación actual de jóvenes, especialmente la norteamericana, como una generación a la que las corporaciones, el sistema y los medios de comunicación han dado la espalda con esa falsa grandilocuencia de lo público que no hace sino animar los valores del consumismo patriótico. En líneas generales, está claro que los seguidores de la pedagogía crítica confiaban en el diálogo crítico mediante clases dialécticas y conocimientos cotidianos como herramienta para cambiar las instituciones educativas.
siempre con esa dinámica emancipadora de trasfondo cívico, diversidad cultural y justicia económica. La pedagogía crítica aspira a convertir las escuelas en esferas públicas democráticas por medio de la participación, el debate y un diálogo contrahegemónico que dote a la ciudadanía de voluntad transformadora. Y en este contexto de reproches, desencuentros y discursos mesiánicos, la pedagogía actual se sigue debatiendo entre decantarse por un modelo de enseñanza reflexiva y crítica y ese otro modelo, sumiso y conformista, representado en lo que Giroud ha bautizado como patriotismo irreflexivo.